Nelson Bustamante es mi invitado esta noche. Ya se iba a ir Nelson después de la pregunta que le dejé en el corte, pero aquí está, estamos... Seguridad me agarró en la puerta. Ay, Me bueno, preguntaste por el libro, ¿verdad? mira, te he no, hablado del te libro. pregunté, vamos, tranquilo, vamos a empezar. A ver, la primera pregunta Sí. es ¿por qué tu vida privada no ha estado tan expuesta, ¿no? A pesar de ser una figura pública, ha sido una decisión personal. Sí, sí, y siempre lo he dicho, y es más, parte de eso me ha costado mucho entender las redes sociales, porque las redes sociales, y la gente me lo dice, el otro día Chatén me estaba dando una clase de redes sociales, Sí. me dice que la gente, Maritza, Bustamante, mi hermana, me estaba dando también el otro día una clase, me dice, es que la gente quiere saber de tu vida privada y la oportunidad es a través de las redes sociales. Yo le dije, lo que pasa es que yo siempre he tenido el reto de mantener mi vida pública, muy pública. Es decir, desde que comencé a estudiar comunicación social y a trabajar en televisión, yo dije, yo quiero ser una persona de éxito. Yo siempre he querido ser. Entonces, que mi vida pública sea muy pública, pero que mi vida privada sea muy privada. Entonces, tenerlo cuidadito, que no se toque mucho, porque cuando necesito escaparme de la vida pública, me voy a mi refugio, que es mi vida privada. Ahora, ¿ha sido complejo mantenerlo en resguardo? Antes era más fácil porque no existían las redes sociales. Entonces, simplemente cuando estaba frente a cámara o cuando estaba en el programa de radio, tenía mi vida pública, o cuando uno iba a eventos. Ya después, cuando se apagaba la cámara, se apagaba el micrófono, o dejabas de dar la entrevista, o te bajabas del escenario, ya comenzaba la vida privada. Era mucho más fácil. Ahora, ¿qué ha pasado con el matrimonio, Nelson? Es decir, más de matrimonio, la estabilidad, ¿no? ¿Ha sido una persona estable? No quiere decir que porque no haya sido público haya sido una persona inestable, pero no lo sabemos. Sí, es decir, la sí. creencia es... Tú eres del equipo de Camila Canaval. ¿Cuál es el equipo, Camila? Camila me quiere casar siempre. Es más, hoy tengo un mensaje, está ahí en el teléfono. Qué risa, no te lo he mostrado a Alessandra. Alessandra es mi novia que está detrás de cámara. No te lo he mostrado a Alessandra, pero el mensaje dice, nos queda una parte más, pues en la próxima parte se lo voy a mostrar. Okay. Mensaje de voz. Tenemos que ver si no dice grosería, porque Camila a veces me graba groserías ahí, donde dice Teletubby, que es como nos decimos, mira, Teletubby, es más, y cásate con esa muchacha, porque no vaya a ser que pierdas ese tren, una cosa así. Entonces Camila Canaval siempre me quiere casar. Ahora, la parte de la estabilidad. Yo me considero una persona sumamente estable, ¿ok? Y ahora, y gracias a Dios, dentro de esa estabilidad, conseguí una persona que amo y adoro, Alessandra Correa, la conociste antes de la entrevista, sí. Tiene una mezcla maravillosa de nacionalidades, porque nació en Brasil, creció en Venezuela y ahora vive en Estados Unidos. Entonces habla en caraqueño, conoce todas nuestras tradiciones y ama todas nuestras tradiciones venezolanas. Además, a veces le digo que es más venezolana que yo porque tiene unos dichos que yo no conocía. Entonces hay una gran estabilidad emocional y gran parte de esa estabilidad viene gracias al amor de Ale. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas con Alessandra? Yo creo que para que cuando salga esta entrevista vamos a estar cerca de 4 años. Wow, bastante tiempo. Sí. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y el anillo para cuándo? El anillo para cuándo. No, eso, mira, tú sabes que yo respeto la vida privada de cada quien, ¿no? Así que eso no te lo voy a preguntar. Ya después de aquí, si tienes problemas, por favor, a mí me sacas de este asunto. Pero tranquila, ¿no? Que yo le voy a dar tu teléfono a Alessandra para que ustedes se comuniquen. Ahora, lo que sí me llama la atención, Nelson, es cuando una persona es famosa y tiene ese alcance público, un hombre atractivo, guapo, que además tiene fama. Esa estabilidad que tienes ahora, 4 años de una relación, ¿fue difícil antes, en la época donde estabas al aire? ¿Era difícil mantener relaciones estables por el tema de el acceso que se puede tener a mucha gente y el acceso que mucha gente quiere tener a ti? Sumamente difícil y así yo siempre, yendo un poquitico más atrás, cuando me divorcié hace poco más o poco menos de 20 años, que el divorcio siempre es muy duro, pero para mí era mucho más duro separarme de mis chamos. Y yo todos los días le decía a Diosito, como creo mucho en Diosito, le decía a Diosito,
está bien el divorcio, pero regálame mis chamos todos los días, regálame mis chamos, regálame mis chamos, regálame mis chamos, regálame mis chamos. Y a los pocos meses me llamó la mamá de mis hijos, era un miércoles, y me dice, ven a buscarlos. Y yo, pero ¿cómo los voy a buscar si los chamos me tocan el fin de semana? Me dice, ven a buscarlos que se van a vivir contigo. Y desde ese momento yo dije que mi casa iba a ser el templo de mis hijos. Entonces, si bien mi vida sentimental no ha sido muy estable o no fue muy estable, dentro de la casa era muy estable. Porque para dentro de la casa y frente a mis hijos, la persona tenía que ser una persona muy importante en mi vida para ser presentada. ¿Te tocó ser mamá y papá a la vez? Me tocó ser papá 2 veces, sí, sí. Es que no me gusta el término mamá y papá a la vez porque mamá es mamá. Y yo tuve el regalo de Dios que mis hijos cuando despertaba estaban a mi lado, estaban cerca, desayunábamos, almorzábamos, hacíamos las tareas, después la universidad, después el reto del primer novio, el reto de la primera novia, el reto del matrimonio de mi hija, después el reto del divorcio. Siempre han estado muy cerca de mí, crecieron conmigo, sí. ¿A tiempo completo? ¿Nunca tuvieron, A tiempo completo. volvieron a tener contacto con su madre? Siempre, todo el contacto del mundo con Pero su vivían madre, contigo. Pero vivían conmigo bajo el mismo techo. Ahora, ¿cómo hacías, Nelson, para no estar ausente en esta carrera que es tan absorbente? Tú entras al estudio, pero no sabes cuándo sales. Sí, sí. Yo creo que eso es un tema que habría que preguntárselo a ellos, si me sintieron ausente, porque inclusive se dio que en esa época comencé a trabajar fuera de Venezuela y comencé a viajar mucho, viajaba mucho por el Familión, que era un programa en Centroamérica, y viajaba mucho por History Channel también. Pero creo yo, intenté yo, que el tiempo que estuviese en Venezuela iba a ser muy cerca de ellos. Entonces era con sus actividades extra colegio, ya fuese el fútbol, ya fuese el flamenco de mi hija, o ya fuese la batería de mi hija, que empezó a tocar batería y volvía loco a todos los vecinos, la llevaba para su clase de batería, y después mi hija me llamaba, me decía, porque mi hijo salía un poquito antes del colegio y se instalaba en la batería en el cuarto de mi hija, y entonces llegaba mi hija y sentía que su hermanito estaba tocando la batería, entonces entraba, papá, te dije que no lo dejes tocar batería. ¿Yo qué tengo que ver? Hoy en día el baterista es Gabriel, Beatriz, mi hija, no es baterista, el baterista es Gabriel y el que es músico hoy en día es Gabriel. Entonces, bueno, esas cosas que me regaló la vida, que el tiempo que pudimos estar, que yo pude estar en Venezuela, compartimos muchísimas cosas. Pero ese tema de la ausencia nunca se lo he preguntado, si alguna vez me sintieron ausente por tanto trabajo aparte. Sí, porque el trabajo de televisión implica muchos sacrificios. Sí. ¿Hubo algún amor en tu vida que perdiste por tu carrera? Me lo vas a responder al resto, en la última parte. Hacemos una pausa, ya volvemos.